Buenas tardes, estimados alumnos. Continuamos con el tema 2, que nos quedamos a mitad. Como sabéis, estos temas ya del año 2021 pues ya corresponden al nuevo libro de Nociones Jurídicas, tercera edición. Así que lo tenemos ya actualizado y seguiré actualizando todos los temas a medida que vayamos avanzando en los temas, en las clases. ¿Qué es lo que tenemos en este tema? Pues el concepto unitario y plural del derecho. Ese es el título genérico del tema y ahora lo va desarrollando. Nos quedamos en una parte concreta sobre las clasificaciones de las normas y ahora llegaremos. Bueno, simplemente que vais bien, fijaros, repetiros una vez más, que junto a las palabras que están en rojo son bastante importantes para test. Entre paréntesis os pongo unos códigos, que es febrero 2017, en este caso, lo de Zoon Poeticón, o derecho objetivo en el sentido de conjunto normativo, pues febrero 2020. Bueno, son cosas que son interesantes que tengáis en cuenta. Queremos estudiar haciendo hincapié en las preguntas de test, identificándolas, y también las de desarrollo, pues haciendo un pequeño esquema, como veréis que haremos más adelante. Bueno, en este primer epígrafe, pues el concepto unitario del derecho, pues fijaros que nos hace un poco una pequeña introducción aristotélica, ¿no?, sobre la naturaleza del hombre, que ya lo vimos. Simplemente que tener en cuenta esos dos conceptos distintos de derecho. El derecho objetivo, en sentido como conjunto. Ejemplo, yo estudio derecho, sería el derecho objetivo, y el derecho subjetivo, que es que desciende ya a la parte más subjetiva del derecho, y se trata de una facultad que tiene sobre una cosa o frente a una cosa otra persona. Entonces, sería, por ejemplo, yo tengo derecho a una prestación por desempleo, por ejemplo. Pues ahí tenéis el ejemplo. Ahí sería un derecho, una acepción del derecho como derecho subjetivo. Volvemos a insistir, ese gran legado de Roma a la prosperidad ha sido el derecho, entre otros. ¿Qué nos vuelve a salir? La compilación Justinianea, el Corpus Iuris Civilis, que se descubrió en el siglo XV, aunque recoge textos muy anteriores, que vamos a ver también, pues nos dice que aunque todo se basa en el derecho romano, vamos a tener dos tipos de sistemas. Estos sistemas veremos más adelante que son los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. Los sistemas abiertos son, el ejemplo es el sistema anglosajón, que es un derecho que se fundamenta su derecho en un derecho práctico, casuístico, que se basa en el precedente, la reiteración de distintas sentencias sobre un asunto va creando el derecho. Se basan también emana del modelo jurisprudencial romano clásico, y luego también tenemos el sistema codificador o los sistemas cerrados. Los sistemas cerrados son aquellos sistemas pues, más en el modelo europeo, como que este sistema codificador funciona, la fuente principal de ese derecho es la codificación. El derecho pues, viene codificado, positivizado, y lo que hace el legislador pues, es interpretarlo y aplicarlo, pero viene codificado. ¿Por qué se llama así? Pues, ¿cuál es el origen de que sea codificado? Pues, por ejemplo, tenemos la compilación Justinianea, como ejemplo, pues este Corpus Iuris Civilis que trajimos el otro día también aquí, ¿no?, a la clase. ¿Por qué se habla de unidad del derecho? Esta fue una pregunta que ¿por qué no se nos dice el tema entero? Unidad y unicidad y pluralidad del derecho, ¿no? ¿Por qué se nos habla de esto? Pues primero, la unidad se basa en que dentro hay una pluralidad, pero como conjunto es uno. ¿Por qué? Pues porque eso me va a servir, esa unidad, me va a servir pues, para evitar contradicciones y para colmar algunas lagunas, o sea, o agujeros que puede haber en el derecho, ¿no?, o vacíos de normas. Entonces, esa unicidad va a permitir
acudir a distintos sistemas o formas, a distintas formas para cubrir esas contradicciones o esas lagunas. ¿Quién insistió mucho en este concepto unitario del derecho? Pues Hans Kelsen. Sobre todo porque nos dice que es un todo unitario, porque él mantiene la teoría que ya ha llegado hasta nuestros días. Tener en cuenta que Hans Kelsen murió pues hace 48 años, tampoco tanto, ¿no? Pero fijaros que lo que diseña es esa estructura jerárquica piramidal. Mantiene la teoría pues, de que el derecho es uno, claro, y siendo único, siendo unitario, ese concepto de unidad, pues se estructura de forma jerárquica. En la parte superior está la Constitución y es piramidal. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no fuera unitario? ¿En qué época de la humanidad no ha sido uno o no ha sido unitario? Y dentro de esa unidad, esa pluralidad de normas. Pues bueno, en la Edad Media lo que ocurrió fue que había una pluralidad de fuentes. Esto lo veremos también más adelante. ¿Qué ocurría? Pues que no se podía establecer una jerarquía. ¿Por qué? Porque emanaban normas tanto del soberano como de los gremios como de la Iglesia. Emanaban normas de distintas instituciones, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Pues que no era un todo unitario que permitiera esta jerarquización, sino que había esa pluralidad de, no de conjunto de normas, como ocurre cuando hay unidad, sino que había esa pluralidad de fuentes, ¿vale? Y había una una multitud, ¿no? de fuentes, ¿no? Bueno, lo que quiero que veáis es que ese concepto unitario se refiere a que esa unidad va a favorecer que se pueda establecer esa estructura jerárquica y pluralidad significa que en su interior vamos a tener una pluralidad de normas. ¿Veis esta pirámide? Tenéis Constitución en la parte suprema, como norma suprema en la parte superior, que culmina la pirámide, y luego otro tipo de leyes, pues, orgánicas, ordinarias, decretos, reglamentos, ordenanzas y finalmente sentencias. Ahí veis un poco que esta estructura piramidal jerárquica, ¿no? Jerarquía. Unas normas están subordinadas, hay una interconexión, pero unas están subordinadas a otras. Bueno, simplemente os lo comento porque había un compañero vuestro que me ha comentado que no le quedaba muy claro por qué se hablaba de unidad. Pues bueno, se llama de unidad porque la unidad te permite la jerarquía. Y esta jerarquía entre normas, ¿de qué sirve? Pues bueno, lo veremos más adelante también. Esta jerarquía lo que permite es, pues por ejemplo, solucionar estas contradicciones que hemos visto arriba. ¿Por qué? Pues porque puedo aplicar el criterio jerárquico, pues cuando hay una contradicción de una norma con otra, aplicaré la que tenga un mayor rango, ¿vale? Pues entonces me servirá para solucionar estas contradicciones. ¿Y qué es y qué ocurre con las lagunas? Pues bueno, pues aplicaré una serie de normas que establezcan unos principios que me permitan colmar esas lagunas también, ¿no? Entonces, también me va a servir esta jerarquía para darle esa plenitud y coherencia, que luego veremos más adelante, que nos da la unidad del derecho, ¿no? Bueno, simplemente porque a algún alumno no le quedó muy claro, así que aprovecho para aclararlo. Ya veis pues que esta unidad, como ya os decía antes, esta unidad del ordenamiento pues derivan dos rasgos. Si tengo una unidad, pues significa que voy a aplicar la coherencia para solucionar estas contradicciones y la plenitud, pues mediante la aplicación extensiva de otras normas, voy a cubrir esas lagunas. Pero bueno, esto lo veremos también más adelante. Pero eso es en suma lo que supone esa unidad. Bueno, pues el concepto nuclear del derecho pues, nos habla un poco del origen, ¿no? De la naturaleza del derecho.
Aquí lo tenéis también. Se hace una alusión al digesto, a Celso, cuando Ulpiano cita a Celso, cuando dice que el derecho es lo arte de lo bueno y lo justo, y que esto luego se traduce pues, en lo justo del derecho. También tenéis ahí el mito del carralado de Platón. Yo no sé si envié un audio donde estaba muy interesante, pero bueno, si no os lo mandé, os lo mandaré, un audio sobre donde se explica todo esto, que bueno, quizá puede despertar vuestra inquietud por la filosofía. Si no lo conocíais, pues igual os interesa. Os mandaré ese enlace. ¿Qué más teníamos? Pues bueno, las teorías de Ulpiano sobre la ciencia de lo justo, lo injusto, dar a cada uno lo suyo, se convirtió en dar a cada uno su derecho. Y el profesor Fernández Luján, el catedrático, pues nos dice las características que conforman el derecho, pues ese conjunto orgánico, sistemático y concatenado. Estas normas tienen por objeto regular la vida social, deben formularse con arreglo a unos valores y principios y son normas imperativas, coercitivas, de obligado cumplimiento, si no, no serían derechos, ¿no? Si pudiera cumplirlas o no, pues no serían normas de decoro, pero no serían normas de derecho. Bueno, luego en el concepto de ley, en relación con el concepto de derecho o normas, si se quiere dar un concepto más amplio, pues aquí tenéis distintas definiciones. Esta que yo desarrollo. Entonces, yo, para hacerme un esquema de cómo desarrollar esta pregunta, pues me haría un esquema en el que me pusiera las definiciones de la Real Academia de la Lengua Española, donde aparece pues, que la norma sería esa constante e invariable de las cosas, nacida de una causa o de las cualidades y condiciones de la misma, un precepto dictado por la autoridad. Bueno, un poco, y luego, por último, el concepto que se dice en el régimen constitucional respecto a una disposición votada en las Cortes, ¿no? Pues esta acepción tan pragmática, pues ya veis, pues es la expresión de la voluntad del pueblo al elegir a sus representantes en las asambleas, ¿vale? También nos dice que el referéndum es la expresión de la democracia directa porque es directamente el elector el que elige y no hay representación. Pero bueno, también es cierto que los referéndums son para cuestiones muy concretas, lo que tampoco se puede decir que con cierta amplitud que supone democracia directa, sino que es un ejemplo, una expresión, como bien dice el libro, de democracia directa porque no es representativa. No son nuestros políticos representantes los que van a tomar la decisión, sino que tomamos nosotros directamente. Luego también hay un montón de expresiones en el ámbito coloquial que nos hacen entender quizá que la ley es algo más que solamente que la norma, sino que es algo más amplio, o puede haber algo más amplio detrás, como lo justo, ¿no? Por eso cuando yo digo a toda ley, pues puedo hacer alusión a que se refiere a lo justo, o cuando digo la ley del caballero, pues se supone que aseguro la verdad de lo afirmado. Es decir, doy mi palabra de qué significa esto. Pues significa que digo, no, doy mi palabra os decía antes, doy mi palabra de caballero, pues se supone que estoy diciendo la verdad, ¿no? Con todas las de la ley, pues ya sabéis que es pues con cumplimiento ético a lo debido. De buena ley, pues de buena ley se refiere a que lo sé de buena ley, por ejemplo, ¿no? Pues que está en condiciones conforme a la ley. De ley, pues de forma recta o honrada. Como veis, pues el saber popular va más allá. En el árbol del derecho, pues ya veis que el derecho va creciendo como si fuera un árbol y van generando distintas ramas, se va configurando nuevos derechos y esos nuevos derechos los defienden abogados que se especializan en esas ramas y se va individualizando ese derecho, ¿no? Y luego vamos a las distintas clasificaciones del derecho. En estas clasificaciones del derecho tenemos que la principal bipartición es derecho público, derecho privado, porque es la que más antigua de todas, la que mayor raigambre histórica tiene. La diferencia entre el derecho público y el derecho privado pues está ya en el digesto de Justiniano y pues es la razón, la distinción fundamental es el interés.
la utilidad pública. Cuando algo tiene utilidad pública, como decía Ulpiano, pues en el digesto, pues resulta que en esa utilidad pública, pues se habla de cosas de derecho, de cuestiones de derecho público y no de privado, esa utilidad. Entonces, como veis, aquí el derecho público tiene una posición muy relevante respecto a de superioridad respecto al derecho privado o respecto a los individuos en su esfera privada. El derecho, esta superioridad se basa pues, en muchas, se puede demostrar de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, cuando un ente público contrata, hace un contrato con un empresario y se rige por el derecho administrativo, pues en este caso veremos que el derecho público tiene una serie de privilegios, como son la posibilidad de variar el contrato, que se llama ius variandi, o la posibilidad de hacer de tomar decisiones, que es el factum principis, cuando en las relaciones entre derecho privado, pues están en un plano de igualdad y una de las partes no puede variar unilateralmente ni puede hacer cosas que no estén acordadas, ¿no? Bueno, también el derecho público presenta cierto carácter imperativo y el derecho privado pues son de carácter dispositivo porque podemos disponer sin regirnos por esas normas o acordar nosotros otra cosa, ¿vale? Como prevalece el acuerdo entre las partes en derecho privado, pues el derecho privado es de carácter dispositivo porque puedo disponer y elegir aquellas opciones que me ofrezca el derecho que me sean más favorables y además tiene carácter subsidiario. ¿Por qué? Pues porque puedo elegir acordar algo y si ese acuerdo no me satisface o finalmente ese acuerdo no puedo dejar que el derecho sea subsidiario de nuestro acuerdo. O sea, en primer lugar se aplicaría el acuerdo de las partes y en caso en que algún detalle no haya quedado reflejado, pues subsidiariamente se aplicarían normas de derecho privado. Bueno, espero que más o menos lo tengáis claro. Aquí tenéis una tabla que ya os dije que no está en el libro. Solamente es para entender de lo que estamos hablando, las diferencias entre derecho público y derecho privado. Son muchas, pero bueno, aquí las tenéis bastante claro. No. Sí que es bueno que os quedéis con los términos del libro, porque es que es lo que os va a caer en test. Si el libro nos dice que es subsidiario, pues aprenderos que el derecho privado es subsidiario. También dice el libro que es facultativo. Bueno, dice que es dispositivo. Entonces, quedémonos con dispositivo, que será más acertado que facultativo. Dispositivo porque puedo disponer y, pues bueno, subsidiario porque en caso de no haber acordado una cosa, pues siempre quedará el derecho privado al que acogernos de forma subsidiaria, ¿vale? Bueno, después de este pequeño repaso al tema, como ya vimos el otro día, vamos a ver otros criterios de clasificación. Pues bien, aquí vamos a ver, aparte de la gran clasificación histórica, derecho público, derecho privado, vamos a ver ahora otros criterios. Entonces tenemos derecho general y derecho especial. Se denomina derecho general al conjunto normativo que regula la vida social en su aspecto más amplio o completo. El derecho más generalista o más general, por excelencia, es el derecho civil. Pregunta de test. ¿Por qué? Porque tiene su origen romano y se recogen principios, preceptos que afectan a todo el ordenamiento jurídico. Por eso, el derecho más general es el civil. Los demás derechos que establecen otras normas aplicables a las cuestiones más específicas o donde hay una parte que tiene más superioridad, como la administración, en el ámbito contencioso administrativo, o que pretende defender el derecho de
de alguien un poco más vulnerable o una situación de inferioridad, como en el derecho laboral, o pues se crea otra especialidad en el derecho penal cuando hay una vulneración, una vulneración de derechos, pues ya que conlleva un daño físico o moral. Pero bueno, vamos a ver esta parte, esta clasificación. Derecho general y derecho especial. General, ya habéis visto, el derecho civil. Especial se considera todas las demás materias que he nombrado. Pues eso, en los conjuntos normativos tiene un campo concreto de regulación, una aplicación concreta y determinada. Pues esto es lo que os he dicho yo. Pues el laboral, el penal, el militar, pues cada uno. Esos son los llamados órdenes jurisdiccionales, al que también pues, hubiera estado bien dedicarle algún espacio, ¿no? Son los órdenes jurisdiccionales. El orden jurisdiccional civil, también está el penal, también está el administrativo, también está el laboral, también está el contencioso administrativo y el militar, ¿no? Estos 5 grandes órdenes jurisdiccionales. Pues bien, este derecho general es el derecho civil, significa que es subsidiario de todas las normas. ¿Dónde viene esto? Pues bueno, en el Código Civil, que ha tenido muchísimas modificaciones, pues nos dice que las disposiciones de este código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes. Dicho de otro modo, el Código Civil es la ley general y supletorio en último grado respecto a cualquier otra ley especial. ¿Por qué? Pues porque a veces estas leyes especiales regulan cuestiones muy específicas y otras cosas más generales pues no las trata. ¿Por qué? Pues porque pueden venir aparecen en estas leyes, estos códigos civiles, ¿no? Pues bien, es derecho supletorio respecto a materias como el derecho privado. Respecto a materias de derecho privado, por ejemplo, el derecho penal, pues tienes también una ley de enjuiciamiento criminal. Y en casos del derecho público, pues está el derecho administrativo, pues tendríamos pues la propiedad o la responsabilidad cuando interviene la administración con sus privilegios. Y luego estaría la ley de enjuiciamiento civil que se aplicaría también de forma supletoria, se aplica de hecho de forma supletoria a todas estas leyes, a todos estos derechos como el administrativo. Finalmente, pues para unas cuestiones se aplica el derecho civil. Luego hay otra superioridad todavía más amplia aún, que es la Constitución española en general. ¿Por qué? Pues porque en su artículo, el título 8, organización territorial, nos dice en el artículo 149.3, nos dice que todas las materias no atribuidas al Estado podrán corresponder a las comunidades autónomas, según sus estatutos. Y la competencia sobre las materias que no hayan asumido los estatutos, pues corresponderán al Estado. En caso de conflicto sobre las comunidades autónomas, en todo lo que no esté atribuido en exclusiva a estas, pues corresponderá al Estado. ¿Por qué? Pues porque el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades autónomas. Lógicamente, porque el derecho estatal es más general, más aplicable a todos los supuestos y todos los territorios, y más especial, pues sería el derecho de las comunidades autónomas. Es decir, el estatal sería supletorio y general, el estatal sería supletorio y general, y a las 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, a las 19 autonomías, 17 comunidades y 2 ciudades autónomas, pues sería el autonómico ese derecho especial y el estatal sería el supletorio y el general. Otros ejemplos, pues bueno, el contrato nace de la jurisprudencia romana a lo largo de un desarrollo histórico y en su especialidad han surgido distintas variantes, claro.
el contrato administrativo, por ejemplo, cuando es la administración, pues aparece ese carácter público en ese contrato. Y en el contrato mercantil, pues aparece cuando es estrictamente privado o hay dos personas privadas y una administración. En ese caso, o una persona privada y la administración. O la administración quiere aparecer en ese contrato como como que se quiere aplicar el derecho. También tenemos el laboral, como os he dicho, entonces aquí tenemos ese carácter mixto, imperativo por un lado, en el caso de las normas que se tienen que aplicar a todas las comunidades autónomas, y por otro, en el caso de las prestaciones, por ejemplo, y por otro lado, dispositivo, pues porque también permite en el ámbito laboral llegar a acuerdos mediante convenios colectivos con todos los trabajadores, y por eso también se habla también de que es en parte imperativo en algunas cuestiones, en las percepciones laborales, en los cálculos de prestaciones, pues ahí es imperativo. Y por otro lado es dispositivo porque algunas cuestiones pues, relativas a vacaciones, a condiciones de trabajo, las puedo regular mediante convenio colectivo o convenio de empresa. Convenio sectorial o convenio de empresa. Así, el derecho especial se considera un ámbito o campo concreto y determinado. El derecho especial, que sería pues, el derecho mercantil. Dentro del mismo también se sustantivizan otras ramas del derecho, ¿no? Que es lo que hemos visto. Pues el derecho societario, el derecho bursátil, el bancario, el marítimo, todo esto, ¿no? Y en el futuro pues será el derecho de las criptomonedas o cualquier cosa que el devenir de la civilización pues nos debe hacer, ¿no? ¿Qué más clasificaciones tenemos? Derecho común y derecho particular. Bueno, pues esto es una distinción pues territorial, básicamente. Se denomina derecho común a ese conjunto normativo que tiene una aplicación generalizada a todo el territorio del Estado. Pues eso es derecho común. Y el derecho contenido en el Código Civil presenta la característica de configurarse como ese derecho común que decimos, porque su ámbito de aplicación es directa y subsidiaria y se extiende a todo el Estado. Entonces, ¿qué podemos considerar derecho particular? Pues aquel que se restringe a la aplicación a una concreta parte territorial que se suele concretar por el desarrollo de sus estatutos de autonomía en una comunidad autónoma. Entonces, esto nos permite distinguir en el ámbito civil entre derecho foral, que tiene su origen histórico en los fueros de ese territorio, y el derecho autonómico, que es el desarrollo del título octavo, organización territorial de la Constitución española. ¿Por qué hay que distinguir el derecho foral del derecho autonómico? Porque el derecho foral es un derecho histórico que es anterior a la Constitución, anterior a la autoorganización de las comunidades autónomas y por eso es un derecho foral, un derecho de carácter civil y que pues, procede de derechos históricos. Pero el derecho autonómico no es fruto de la historia, no es fruto de los derechos históricos, no hunde sus raíces en la historia de cada comunidad autónoma, sino que se empieza a desarrollar en el momento en que la comunidad autónoma decide acceder a su autonomía o a su autogobierno. Entonces, en ese momento, cuando en el proceso autonómico las distintas comunidades autónomas, por distintos tipos de formas de acceder o métodos de acceder a su propia autonomía, pues de ahí dimana o deriva ese derecho autonómico.
¿En qué consiste ese derecho autonómico? Pues en el desarrollo de sus competencias. Eso es derecho autonómico. Mediante los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas, pues cada comunidad autónoma en ese estatuto pues recoge unas normas. Y esas normas se van a desarrollar en función de las competencias que cada autonomía ha elegido. ¿De dónde? Pues en una primera fase del artículo 148 de la Constitución Española había un menú del que iban cogiendo aquellas competencias que entendían que podían desarrollar. Y poco a poco se fue ampliando en todo ese menú y más y otro menú que no existe, pero que hasta llegar al marco del que tiene el Estado. El Estado tiene un marco que es el artículo 149. Entonces, hasta ahí pueden llegar. ¿Pueden coger competencias las comunidades autónomas de las que se consideran exclusivas del Estado? Pues en sí en su territorio, sí, solo en su territorio, porque se diría derecho particular, ¿lo veis? Pero no si es exclusivo del Estado y supone un derecho común a más de una comunidad autónoma. Si es derecho particular de esa comunidad autónoma, aunque sea competencia exclusiva, el artículo 150 les va a permitir coger algunas de esas competencias. Pero bueno, es un poco para que entendáis cómo funciona. Tampoco quiero profundizar demasiado, porque quizá no es el momento. Simplemente quería que vierais pues, que en las distintas disposiciones de la Constitución, en las adicionales, en la primera nos dice que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de derecho de régimen foral se llevará a cabo en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía. ¿Os veis? No deja de ser el derecho foral otro desarrollo más de esas competencias sobre la regulación civil de sus competencias, ¿no? El Tribunal Constitucional, no, aquí debe haber un error, en 1918 no puede ser, será en el 78, no sé cuánto, pero bueno, no está bien. El Tribunal Constitucional identifica derechos históricos con foralidad, desde un punto de vista organizativo y de atribución de competencias. Como veis, pues este tipo de derechos o cualquier tipo de derechos siempre están dentro de ese marco de competencias que cogen las comunidades autónomas en sus propios estatutos de autonomía. Uno, y aquí lo remarco, uno de esos orígenes históricos es el reconocimiento de los actuales derechos forales, fue la promulgación de los decretos de nueva planta. Bueno, vamos a ver aquí en el libro nuevo nos dice aquí, esto es 1981, corregirlo. El Tribunal Constitucional en 1981, no 18, 81, ese es mejor, está más correcto, identifica esos derechos históricos y señalando que garantiza esa foralidad desde un punto de vista organizativo y de atribución de competencias. Eso es. Pues estos derechos forales pues, significan que existía un conjunto de derechos forales antes de carácter histórico y que, pues bueno, del que provienen ahora esos derechos. Uno de los orígenes, obviamente no el único, uno de los orígenes históricos más importantes del reconocimiento de los actuales derechos forales es la promulgación de los decretos de nueva planta, que son una consecuencia, nos dice el libro, que son una consecuencia de la abolición del Reino de Aragón como ente político y administrativo.
Los decretos reales respetan las peculiaridades de los derechos históricos vigentes en su territorio, la actual Comunidad Autónoma de Aragón, junto con Cataluña y Baleares. Es decir, es uno de los derechos históricos, pues que se abolió todos los derechos forales cuyo origen tenía el Reino de Aragón. Y, pues bueno, todo lo que integraba la Corona de Aragón. Pues bien, seguimos. Desde 1959, este año ya está bien, pues tenemos que se produce un proceso de recuperación de la normativa en compilaciones civiles o forales, como la compilación de Vizcaya, Cataluña, Baleares, Galicia, Aragón y Navarra. Y se recogen en el depósito histórico del derecho civil de cada territorio, es decir, su derecho foral, su derecho particular, frente al común derecho civil que se mantiene como supletorio. ¿Dónde está esa sensibilidad histórica que respeta el pasado plural del derecho civil? Pues en el artículo 149, que donde nos dice que ya os he dicho que recoge las competencias exclusivas del Estado, el 149, y establece el marco hasta el que pueden llegar las comunidades autónomas. Pues bueno, estas exclusivas materias nos dicen. La legislación civil es materia exclusiva, ¿por qué? Porque es general y se aplica a todas las comunidades autónomas. Sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales. Allí donde existan, es decir, en el territorio. ¿Por qué? Porque se van a aplicar a ese territorio. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas relativas a las formas de matrimonio, ordenación, registros, movimientos públicos, conflictos de leyes, fuentes de derecho. Con respecto a este último, pues en este último caso, pues se aplicarán las normas de derecho foral o especial. Pues ya veis, los derechos forales deben ser considerados como una manifestación del ius singulare. Febrero de 2020. ¿Qué significa esto? Pues que los derechos forales es una manifestación del derecho especial, pero como entendido como derecho singular, no como privilegio, ¿vale? No son un privilegio. Aquí utilizan términos, expresiones romanas para que veáis que, bueno, para que os hagáis un poco con ellas también, ¿no? Un ius singular, no privilegios. La razón que justifica su existencia no es el contenido o especialidad, sino su explicación histórica, en razón a esa vigencia territorial en su aplicación. Por eso nos dice que es competencia exclusiva del Estado la legislación civil, pero donde existan, en los territorios en que exista derecho foral, se van a conservar, modificar y desarrollar por las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque les corresponde por ese desarrollo histórico dentro de sus competencias. Pues bien, la ley de la compilación navarra nos dice que es el Código Civil, nos dice que el artículo 6 del Código Civil y las leyes generales de España serán derecho supletorio de esta compilación de la tradición jurídica de Navarra especial en la ley. El derecho autonómico es absolutamente distinto al derecho foral. Ya habéis visto, hemos explicado esa diferencia. El autonómico es el desarrollo, su origen tiene el Estatuto de Autonomía, y el foral, su origen lo tiene el derecho histórico. Pues bien, el derecho autonómico es el legislado por sus asambleas o cortes en el desarrollo del artículo 143, pues el ejercicio de la autonomía viene reconocido en la Constitución, bueno, donde podrán acceder a su autogobierno las comunidades autónomas que se pueden constituir con arreglo a este título. Bueno, queda así definido el estado de las autonomías, pues esas 17 autonomías más Ceuta y Melilla, 19. Su legislativo propio, y el 148 nos dice ese menú o ese elenco de materias que pueden asumir las competencias en una primera fase, ¿no? En los primeros 5 años. Una vez transcurridos esos 5 años ya
pueden ir desarrollando o recogiendo sus estatutos o escogiendo otras competencias y recogerlas, modificando los estatutos de autonomía hasta llegar a las competencias exclusivas del Estado. En el título que son de las 149. Incluso aplicables en su territorio, ¿podrían coger alguna de las 149 si se aplica solo a su territorio? Sí, así lo contempla el 150. Bueno, en todo caso, las comunidades autónomas desarrollan su derecho en el marco de la Constitución española, según lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía. En todo caso, es derecho particular. El derecho autonómico pues, responde a contenidos, el derecho pues, administrativo, el derecho foral, pues derecho civil. ¿Entendéis? Realmente las comunidades autónomas solamente desarrollan derecho civil y derecho administrativo. ¿Por qué? Porque son sus competencias. Lógicamente, las comunidades autónomas no van a desarrollar su derecho penal. ¿Por qué? Pues porque el derecho penal es general. Si tú metes un delito en cualquier lugar de España, tienes que tener la misma pena en cualquier lugar de España. ¿Vale? Bueno, otra clasificación del derecho. Derecho escrito, derecho consuetudinario. Pues bueno, aquí tenemos que el derecho en los sistemas llamados continentales, como el de España, sistemas codificados, pues sistemas cerrados codificados, ¿vale? Es un conjunto ordenado de normas, un todo orgánico, esa unidad que decíamos, donde la norma fundamental es la Constitución. De acuerdo con la pirámide legislativa de Kelsen, pues teníamos esas leyes orgánicas que aprueba el Poder Legislativo a través de las Cortes Generales, por razón de su importancia, porque supone que esas leyes orgánicas desarrollan derechos fundamentales o tratan materias concretas, ahora veremos cuáles, que son derechos fundamentales, derecho electoral e institutos de autonomía, fundamentalmente. Pues bueno, las cámaras legislativas, Congreso de los Diputados y Senado, para su aprobación, pues requiere una mayoría absoluta, que es lo que dice el artículo 81. Después de estas leyes orgánicas, aunque no exactamente por encima, sino una superioridad más teórica que real, se sitúan las leyes ordinarias, que se aprueban por la mayoría de las mayorías sin. Después estallan los decretos de Consejo de Ministros, después las órdenes ministeriales y todo un conjunto normativo que es siempre una manifestación del derecho del derecho escrito. Derecho escrito. Pues bueno, la vigencia de las leyes, de cada ley, forma su vigencia conforme establezca cada ley y su forma es subsidiaria. Bueno, las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación. Bueno, ¿qué más? Volvemos otra vez a lo mismo. Frente a la manifestación del derecho escrito, tenemos el derecho consuetudinario, o aquel derecho que procede de los precedentes, ¿no? De la aplicación del derecho en las sentencias. Pero esto procede de los sistemas jurídicos como los sistemas del common law. Los orígenes de este derecho son los antiguos como la misma realidad jurídica, que coincide con la necesidad de regular la convivencia social. Esto fue pregunta de test, creo que está por ahí de test. Puede decirse que el derecho consuetudinario forma un conjunto orgánico. Se trata de normas expresadas por la costumbre, la reiteración de sentencias. Esta conciencia de obligatoriedad es lo que transforma la mera costumbre, es lo que transforma la mera costumbre social en una auténtica norma jurídica. La conciencia de que algo está prohibido convierte la costumbre social o de decoro, o como queráis, en una auténtica norma jurídica, el que algo me obliga. Por ejemplo, entrar en una iglesia y quitarse la gorra, eso, pues bueno, pues puede repetir tantas veces pues que al final alguien diga, bueno, pues esto se va a convertir en norma. ¿Por qué? Pues porque tú entras a un sitio religioso y probablemente pues te quites el sombrero, porque, pues ¿por qué? Porque es costumbre, ¿no?
pues eso, el costumbre es que esa obligatoriedad pues surge de esa conciencia social y no de que esté escrito en una norma. El derecho consuetudinario surge de forma espontánea. Su protagonista creador es el conjunto social, toda la sociedad. Pregunta desde junio de 2021, fijaros, el derecho consuetudinario surge de forma espontánea y su protagonista creador es el conjunto social. A diferencia del derecho legislado, codificado de los sistemas cerrados, este es de los sistemas abiertos, el anglosajón, que veremos más adelante. Pues bien, a diferencia del derecho legislado, cuya fuente de producción es el poder normativo del Estado en sus leyes codificadas, que vienen codificadas, pues este es distinto. El artículo 1 del Código Civil nos dice las fuentes del ordenamiento jurídico. Ya veis que es nuestro Código Civil, de origen, pues cuyo origen es el derecho romano, codifica en su vertiente codificada. Pues nos dice el artículo 1, las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Carecen de validez las disposiciones que contradigan otras de rango superior. Aquí tenéis pues la jerarquía. Y la costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral y al orden público y que resulte probada. Los usos de la costumbre, los usos jurídicos, que es la última de las fuentes, pues que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán consideración de costumbre. Se consagra en el derecho escrito ese carácter supletorio de un derecho no escrito, que se materializa en la costumbre. O sea, a pesar de esa evidente vigencia actual, es obvio que se ha perdido mucho esa importancia en la aplicación de la costumbre. En la aplicación del derecho escrito rige el principio iura novit curia, es decir, el juez o tribunal conoce el derecho, porque no es necesario probar su existencia, sino basta invocar algunos artículos y no decir si están en vigor o no están en vigor, porque se supone que eso ya lo sabe el juez, ¿no? Por contrario, la aplicación del derecho consuetudinario, el principio clásico establecía que la parte que invoque una costumbre tiene que probar que está vigente esa costumbre, salvo si la otra parte no se opone. Si no me opongo a que me apliquen esa costumbre, pues entonces se me aplica. Si me opongo, la otra parte tiene que probar que está vigente esa costumbre. Pues bien, la doctrina científica ha señalado una serie de condiciones que deben cumplir esa costumbre para que sea considerada fuente del derecho. Entonces, nos dice que debe ser conforme a la moral y al orden público, debe existir una convicción del obligado a cumplirlo, esa opinio iuris seu necessitatis, y permanecer en el tiempo, longeva consuetudo. Finalmente, ser respetada de forma generalizada y pública. Pues ya veis, atendiendo a esas relaciones entre el derecho escrito y el derecho no escrito, a lo que es lo mismo entre la ley y la costumbre, pues la doctrina distingue tres tipos distintos de costumbres. La costumbre, que es según la ley o de conformidad con la ley, que se llama secundum legem, secundum legem, Bueno, esta parte la han quitado, pero bueno, se quedaba en el derecho escrito y el derecho consuetudinario. Bueno, aquí lo ampliamos un poco más. Este se queda en el derecho, el tema se queda en el derecho escrito. Ah, sí, bueno, esta es la última pregunta. Lo que pasa es que no entra tanto. Vale, sí, nos dice que todo esto lo veremos en el siguiente capítulo. O sea que no nos, como han modificado el orden de los capítulos. Pero bueno, no está de más que entendáis esto que he caído muchas veces, que estará también en el siguiente capítulo, las fuentes del derecho. Y nos dice, pues eso, que hay tres tipos de costumbres. Una costumbre que es según la ley, de conformidad a la ley, secundum legem. Una costumbre
al margen de la ley, prater legem, al margen de la ley, y una costumbre contra legem o contra ley, que aparece pues, en la que lo recoge la compilación navarra de forma excepcional. Obviamente no vais a tener problema en un test con secundum legem, según la ley, contra legem, contraria a la ley, quizá tenéis algún problema en prater legem. Entonces, prater legem al margen de la ley, acordaros un poco de esto. También tenemos una serie de alusiones al derecho civil foral de Navarra, donde efectivamente en un artículo 3 nos dice que aunque la ley, la costumbre establecida se asentada en la realidad social navarra, aunque sea contraria a la ley, prevalece sobre su derecho escrito. Bueno, una anécdota simplemente sin más misterio. Bueno, pues hasta aquí. Profundizaremos más en esta parte, como dice el libro, en la costumbre. En la costumbre profundizaremos un poco más, ¿vale? Así que nada, mucho ánimo. Recordad hacer los test, tapando las respuestas, hacer una pregunta de test, leer la pregunta de test bien leída, contestar lo que creéis que es la correcta y después corregirla en ese momento. No esperéis hacer todas porque si no, el proceso de racional por el que habéis llegado a esa respuesta se os quedará y volveréis a fallarla. Hay que corregirla en el momento. Así es como se aprenden bien las técnicas para hacer los test. Pues nada, muchas gracias por haber estado también con el directo. Guillermo, Roberto, Cristina, gracias por haber estado también por ahí. Bueno, os dejo ahí, ahí tenéis también los enlaces para hacer los test, para repasar el tema. Y nada, pues muchas gracias por haber asistido y nos vemos en la siguiente clase. Veremos las